Listo ahí. Entonces, tiene tres áreas. A, B y C. Encuentra el valor de. Tiene área 3. Entonces, otra vez, ¿cómo sería tu? Pues, sí. Entonces ahí dice limitar por la gráfica de F. Sí. Entonces, si ahí nos dice encuentra el valor de, Limitadas por la gráfica de F, sí. F igual a 3. Te digo, F igual a 3. Entonces, es que si integramos esto, o sea, que esto es igual a la integral desde menos 4 hasta 2 de 3 más 2x. ¿No? Vamos a ver. Pero sí, vamos a ver. Hay procedimiento para estar correcto. Entonces, tú defines f de x, este f de x, lo defines como x. Ah, bueno, primero dices que utilizas propiedades, ¿no? Entonces, la primera propiedad es separar la integral por sumas y restas. Es decir, integral desde menos 2 hasta 4 de f de x. De f de x, eso es lo primero. Más la integral desde menos 4 hasta 2, bueno, de 2x. Bueno, aquí el de x me lo estoy omitiendo. Bueno, aquí, o sea, de x. Más la integral, bueno, aquí voy a meterme los intervalos de 5 de x. Y reemplazas este f de x como la integral desde menos 4 hasta 2 de x, ¿cierto? Es eso. O sea, esto es f de x. La constante que acompaña x. ¿Qué constante acompaña x? O sea, la propiedad tiene una constante que es una constante. Ahí no la puedo sacar. F de x como x. Ya los que están en su casa ya ahí pueden seguir el ejercicio. Ya aquí, estamos aquí. Tenemos esta integral como la integral desde menos 4 hasta 2 de f de x por dx más la integral desde menos 4 hasta 2 de 2x de x más la integral desde menos 4 hasta 2 de 5 de x. Esta es la misma integral. Es esta misma. Simplemente está separada. Mi compañero me pone esto, cambiarlo. Es decir, yo de una vez voy a decir que f de x es igual a x. Eso es lo que estoy diciendo. Es muy conclusión. Ok, vamos a ver. Si yo reemplazo desde 2 hasta 4, x de x, bueno, aquí más, voy a sacar aquí la constante. 2, la integral desde menos 4 hasta 2 de x. De x más la integral, bueno, aquí 5 de x. ¿Qué es lo que? ¿Este es x? El 5 no se puede integrar, o sea, es la propiedad de
C por D menos A. Sí, pero entonces, ¿quién quiere? Ah, o sea, tú dices final de los integros. Sí. Sí se puede más. ¿Tú integras eso? ¿Cuánto te dio? X de X. X al cuadrado sobre 2. He hablado desde menos 4 hasta 2. Más este 2 con este también de X, que me va a quedar, ¿cuánto? X al cuadrado sobre 2 y esto lo cacho. He evaluado desde menos 4 hasta 2. Más aquí el 5 y una vez pues, ya la integral eso va todas las constantes, es decir, desde 2 desde 2 menos 4 ahí está. Listo, desarrollemos este acá. X al cuadrado, perdón, aquí X al cuadrado, ahora el otro. Me va a quedar 4 medios, menos 4 elevado a menos 4 al cuadrado, me va a dar 16. 16 sobre 2. Más, aquí igual, me queda 4. ¿Cuánto? 16 positivo. Entonces menos, ¿ven la fórmula? Menos 16. Más el 5. Bueno, una vez. Esto me va a dar 6, 30, ¿sí? Si vamos a ir con un poquito. ¿Vale? 4, pero esto va a dar 2. Esto vale 6. Más, esto vale menos 12. Y esto vale más 30. ¿Sí coincido? 6 menos 12 da menos 6 más 30. Yo lo tomé como ayer lo de, o sea, la mente se quedaba ahí. ¿Qué pasa aquí? No sé por qué 4 medios menos 8 da 6. 4 sobre 2, tengo que tener 2. Ah, mentira, esto es negativo. Entonces esto da 18. 18 sobre. ¿Qué menos 18 va a dar 12? Ah, sí, sigue sin darnos el 3 que buscamos. 3. El área limitada. Es 3. ¿Qué pasa con la señal? Entonces decía, el área de esa vaina tiene que dar 3. Perdón, nos quedamos sin señal. Sí. Son las regiones a veces limitadas por la gráfica de F. Y la X tiene área 3. Cada una tiene área 3. Así es como yo lo entiendo. Cada una tiene área 3. Encuentre el valor de F de X. Bueno, puedo integrar esto. ¿Cuánto me da? Puedo integrar esto. ¿Cuánto me da? Y si sumo las 3, me tiene que dar 9. Sí, así yo lo intenté desarrollar.
Explica. Gracias por ese. Ahí está, entonces falta como evaluarla. En esta, entonces, si tú tienes aquí 3 más 2 más 5 te va a dar 2x más 8. Quiere integrar ese ejercicio, no realmente nos da 9 o 3 o algo que nos podamos como razonar. Digamos que el está correcto. La vez pasada saliendo de clase, decía que ese ejercicio tenía solución, ¿sí? Que era como ¿cuánto daba la solución? 15. Tenemos que dar 15, pero intentaba desarrollar ahí, ¿no? Y no dio como tal. ¿Cómo lo planteo yo? Así, mira. Usted plantea la integral desde menos 4 hasta 2 de f de x por d. Esa es la primera. ¿Listo? Más la integral desde menos 4 hasta 2 de lo que queda. 2x más 5. 2x más 5 por d. ¿Listo? Desarrolla esta parte. Esto es lo que yo planteo. Esto es lo igual, o sea, aquí se mantiene constante. Y se hace la integral de ¿qué? X al cuadrado más 5x. Evaluado desde menos 4 hasta 2. Entonces, desarrollar esta parte, ¿no? Reemplazo. Entonces me va a quedar 4 más 10 menos este menos 4 aquí elevado al cuadrado. Profe, no se verá. Espérame. Pero espérame, ya le estoy compartiendo pantalla. Bueno, creo que es por lo que estoy desarrollando el ejercicio en el tablero. Espérame, ya. Aquí ya les comparto. Me van escuchando y ya les planteo el desarrollo. Espérame. 4 elevado al cuadrado, 16 más 20, ¿cierto? Ahí está. ¿Sí? Menos 4 por 5. Menos 20, gracias. Va a ser igual. 14. Esto me va a dar menos 4, es decir, más 4. Más 4. ¿Cierto? Es decir, esto me da 18. Listo. 18. ¿No me arregla para hacer? Cuéntame. Pues ahí sí yo casi no. F18 igual a 3 y después Fx. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Fx igual Fx más 18 igual a 3, ¿no? F de x, o sea, la integral, tengo la integral es de menos 4 hasta 2. De f de x por dx más 18 igual a 15. Eso fue lo que hice. O sea, el área. Pasa Fx. Si es solo esta parte de la función, de esta función, va a dar 18. ¿Qué tendría que hacerle? Restarle 3. Y le resto 9. ¿Por qué tendría que restarle 9? Es que aquí hasta ahí llegué yo. Hasta aquí llegué yo. ¿Por qué? Porque él me coincide, digo, pero si el área dice que de la gráfica tiene área 3, ese 18 ya me excedió el área. No tiene sentido que yo, digamos, le ponga un área negativa, digamos que me dé 15. Y ahí es lo que está quedando en el texto. Que 15 y al restarla, ¿cuánto le da? 3. Eso es lo que yo hago. Para que dé 15, podría ser que, o sea, el texto, es que no, aquí no creo que era esto y era aquí más. Que si a la respuesta de ese ejercicio, como aparece en el texto, la respuesta es 15. Decía así, respuesta del ejercicio, bueno, 53 es 15. Yo llegué hasta acá.
Obviamente, pues no empecé a desarrollar, pero sí lo planteé de la siguiente forma. Para que todo este acá, valga 15 y se cumpla el teorema de que área 1 menos área 2 tiene que ser igual a ¿cuánto? A 3. Ya me dio 18 a 1. ¿Dónde va el 18? Eso. Menos el 15 que yo me da la respuesta, que es nada. 3. Necesito calcular este 15. Significa. Y si lo tengo marcado, lo bote. En el otro marcador, por lo visto. Se planteó lo siguiente: que la integral desde menos 4 hasta 2 de f de x sea igual a 15. ¿Cómo llegué a este resultado? Yo he integrado aquí una función f de x, f prima, de 1, si es derivada de x es igual, ahora yo lo hago desde menos 4 hasta 2 es igual a 15. Y ya aquí uno tendría que entrar en un procedimiento, ¿qué número, qué le hago al 2 y al 4 para que me dé 15? Digamos, primero que le da al cuadrado y sumarle un 2. Entonces al cuadrado me daba 4 más 2 me daba 6, es decir, buscar algo que me diera 15. ¿Listo? Y uno puede buscar cualquier función que le dé 15, desde menos 4 hasta 2. Pero a la hora de la interpretación, me está diciendo que la interpretación me está diciendo que esta área, solo el área B, vale 18. Vale 18. Esta área vale 15. Entonces eso no está en el, o sea, como está en el gráfico, no estaba, digamos, como que no coincide. Entonces por eso como que no he terminado de desarrollar ese digamos, ese que haría pendiente como para pasar. No, mentira, no, yo como a sacar una decisión que el profesor aún no puede desarrollar como acá en el parcial, ¿no? Entonces, por eso estoy como buscando una respuesta lógica. Cuéntame. Sí. A mí me dio igual a 3 y los 3 de la clase y cada vez de 4 a 2 de 3 Este valga 3, ¿qué valga 3? Entonces la integral desde menos 4 hasta 2 de 3 de x. Esto es igual a 3 factor de 2 menos 4. Esto va a dar 3 factor de 6. 18 casi. Pero, o sea, como yo tomé como que F era una variable Dime, y la X se quedaba quietita, o sea, la X se queda. Si ese F, o sea, si se deja la integral de menos 4 hasta 2 de 3 por de 3x más 2x más 5. o sea, si se da el 3 o a ver, lo que tú planteas es dejar esto. O sea, la integral desde menos 4 hasta 2. De 3, ¿cierto? Una reemplazo. Más el 2x. Más el 5, ¿sí? Todo esto por dx. Esto me daría igual. Yo puedo sumar el 3 con el 5. La integral desde menos 4 hasta 2 de 2x más 8. Y si integra, bueno, esto por dx. Si integramos esto, me va a quedar la x al cuadrado más 8x. Evaluado desde menos 4 hasta 2. Y esto va a ser igual, pero aquí va a ser en el tablero. Pero es que es cierto. Me dicen. Dando solo.
Entonces, quedaría la integral, esta parte de acá. X al cuadrado más 8, ya lo dividir por 4. Es decir, 4, ya será al cuadrado más 16, menos 16, más el 8, más 8 por 4, 8 por 4, menos 32. Dar 20. Dar más 16, 16 toda. Más 4. Aquí va menos 16. Con este menos, más 16. Toda 36. Menos 16. Acá bien. Pues no, este tampoco va. Creo que lo estamos interpretando como mal. Porque limitadas en gráfica de F. Porque yo interpreto que A, B y C. Cada uno vale 3. Y aún así, el procedimiento que yo planteé era para que todo vaya a 3. Es eso. Ideas, sugerencias, ¿alguien más le cacharreó? ¿Le dicen que sí? Pues si según el texto, f de x vale 15. La única forma de que haga 15 es con este procedimiento. Que te vas a decir, sacas aparte el f de x, es mismo acá, por si no lo puse. Desarrolla la otra integral, la viendo el principio área 1 menos área 2. Ya sabes que este es el f de x, por ejemplo. F de x. 18 menos f de x igual a 3, después f de x. Y ahí tienes el ¿qué? A ver, 3 menos 18, inclusive aquí menos 15, menos 15, a 15 positivo, tercera, un volado. Esa lógica, digamos, como explicación de algo. No sé si quedó claro el principio. ¿Quedó claro el procedimiento que se plantea o? O sea, el procedimiento sí, el procedimiento es sencillo. Tiene como parte lógica, escoge esta parte de acá, saca la parte con una propiedad que me permite separar las integrales de sumas y restas. Miro cuánto vale eso y sé que el área total vale 3, entonces cojo eso y esto del 15. De pronto puede ser que este gráfico no sea realmente como este de ahí. Digamos, podría ser que este gráfico podría ser, digamos, si fuera algo así, ya uno ya tenemos sentido. ¿Listo? Que esto valga 7.5, esto valga 7.5 y que esto valga 18. Ya, coincide, pero es que aquí el gráfico nos plantean como igual. ¿Por qué tendría a malinterpretarse? Porque en el eje Y se cuenta que no hay como divisiones en los números. Ese es el único planteamiento que yo le podría dar. Que esto sería igual a la integral desde menos 4 hasta 2 de f de x por el de x más la integral desde menos 4 hasta 2 de 2x más 5 por el de x. Y esto es igual, esta integral se me conserva y simplemente aquí más. ¿Cuánto que me dio? Esto me da 18. 18. Y sigo teniendo esta misma integral. Si yo despejo esto, obtengo que esta integral tiene que valer 15, como nos plantea el texto. Entonces aquí no sería 18 como tal, sino basado en que tiene área 3. Entonces yo haría que f de x al revés. Que el 18
que corresponde al área 1, menos toda esta integral. Toda esta integral. La integral desde menos 4 hasta 2. De f de x por dx vale 3. Lo que significa que esta integral tiene que valer ¿cuánto? Tiene que valer 15. Ahí está. Pero que, como tal, el valor de f de x, para que nos dé 15 entre los intervalos, ya empieza uno como al tanteo, como a buscar cuál puede ser desde menos 4 hasta 2. Es eso. 4 por, ¿qué? Multiplícalo por 3. Digamos que eso valga 3x. Tendría 6x menos 12x. No, ya se pasa al 15. Ese es el planteamiento que leo. ¿Queda tarea para el profesor? Sacar este ejercicio, se lo expongo bien. Cosa que no quede dudas. Entonces, pero ahí va. Allá tampoco es que era festivo, no le cacharríe mucho. ¿Listo? Entonces queda pendiente ahí. No me preocupe que antes del parcial se lo tengo desarrollado. Si no se lo he desarrollado, usted me dice que no se puede hacer parcial. ¿Listo? Ejercicio 53, lo recomendaba. ¿Algún otro ejercicio que quieran revisar antes del nuevo tema? ¿No? Listo. Entonces vamos con el teorema fundamental del cálculo. Este es nuestro teorema. Recibe de manera apropiada ese nombre porque establece una conexión entre dos ramas del cálculo, el cálculo diferencial y el cálculo integral. El cálculo diferencial surgió del problema de la recta tangente. Bueno, ya conocemos historia. ¿No? ¿Qué nos interesa? Aquí esta parte. La primera parte del teorema fundamental trata con funciones definidas por una ecuación de la forma g de x igual a la integral desde a hasta x de f de t de t. Esta notación es súper grande. Es que se me está agrandando, de verdad. No entiendo. Ahí. El internet no está bueno. Las pantallas no son iguales. ¿Se alcanzan a ver? Entonces, el teorema que le va a decir que hay una función, que existe una función que se llama g de x, y que esa función es equivalente, es igual a alguna integral. Hay una función que es igual a una integral. Eso es lo que le está diciendo. ¿Cuál va a ser su tarea? Buscar esa función, esa integral. Pues usted va a encontrar esa función a través de las técnicas de integración que va a estudiar. Eso es lo que le dice el teorema fundamental. Usted tiene que aprender que siempre va a haber una función g de x, 3x al cuadrado, x a la 5, la que usted quiera, que es igual a la integral, inclusive definida desde a hasta x, porque x es variable, y una función f de t de t. ¿Cuál es mi variable de integración ahí? ¿Cuál es mi variable de integración? Nosotros solo utilizamos el esto, pero yo puedo integrar de t de s, de w, que es como las más usadas, de r cuando tenemos polares y demás. Entonces, ¿qué nos dice? Características. Tiene que ser, f es una función continua sobre el intervalo a, b. ¿Listo? Y x varía entre a y b. Es decir, cuando recuerdan la suma de Riemann, siempre tiene que haber área debajo de la función. Observa que g depende solo de x, que aparece como límite de la variable superior de la integral. ¿Recuerdan la definición formal de derivada? El límite de cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Ya ahorita la recordamos, ahorita aparece. Variable superior. Si x es un número fijo, entonces la integral es un número definido. ¿Listo? ¿Qué están diciendo? Que si usted sabe quién es el número a y quién es el número x, si usted hace esa integral de f de t, puede llegar a un número. ¿Listo? Puede llegar a un número. Puede ser 5, puede ser 20, puede ser negativo, lo que usted quiera. Pero va a llegar a algún número. Si después hacemos variar x en ese intervalo, también varía y define una función de x que se denota mediante g de x. ¿Qué me están diciendo? Yo tengo mi función.
Voy a integrar esto. Es conozco A y conozco X, es 2 y 3. Y eso me dio, al desarrollarla, me dio que era 5. Antes, ¿qué pasa si varío el A y el X? ¿Qué pasa si lo reduzco el intervalo? Pues estoy tomando menos área y por lo tanto está un valor más pequeño. Pero si amplío el valor de X, está tomando más área, por lo tanto será un valor mayor de 5. Entonces, si cambio el X, si lo aumento, pues va a aumentar mi integral. Si disminuyo, va a disminuir mi integral. De allí que varía. Esa variación la puedo escribir como un g de x, es decir, también hay otra función que está cambiando desde A hasta X. Si f es una función positiva, entonces g de x puede interpretarse como el área bajo la gráfica. Ojo, si f es una función positiva, ¿qué significa que sea positiva? Que va a estar sobre el eje x. Como el área bajo la gráfica de x, donde x puede variar desde A hasta B. ¿Qué es esto? Eso es lo que está diciendo. Si esa vaina está por arriba, usted puede calcular un área. ¿Listo? No es más. Y esto usted ya lo conoce. Ahora sí. Esa gráfica usted ya la conoce. Sabe que está hacia arriba y puede calcular el área bajo la curva. ¿Listo? Por el momento, hasta aquí es donde vamos, usted solo puede calcular el área a través de sumas de Riemann, fuera una aproximación. ¿Listo? Usted ahorita le va, el texto le va a decir, bueno, ya deje de hacer sumas. Voy a darle unas fórmulas, y si las quiere usar, para que ya empiece a integrar más rápido. No ponga que el delta de x ya está B sumar. Nosotros ya conocemos una de las fórmulas. Es la integral, digamos, desde A hasta B, de x a la n por dx. ¿A qué es igual? ¿Lo recuerdan? Esa es la que ya sabemos. Solo hemos visto eso. Según ese ejemplo, si yo tuviera la integral desde A hasta B de x al cuadrado, ¿cuál sería su respuesta? Si tuviera de x al cuadrado. Si tengo x al cuadrado, quisiera x a la 3 sobre 3. Y el a y el b son... Solo conocemos esa. Listo. Ya conocemos aquí el área bajo la curva. Vea este ejemplo. Si f es la función cuya gráfica se ilustra en la figura 2. Aquí está la figura 2. Pues de verdad está como... Cuéntame. Al momento de hacer la expresión, ¿qué pasa con el de x? ¿Este de x? Sí. La terminología este de x indica que esta función ya fue derivada. Y aquí te están diciendo es, esta función es el resultado de la derivada de otra función. ¿De cuál? De esta. Por eso, digamos, este símbolo va de la mano con esto, para indicar que es completamente una integral. No es más. Ahora es un valor. No. Que en algunos textos se acostumbran, ya ahorita lo vamos a ver, más c, escribir la palabra así como tal. Cuando no está entre A y B, aquí solo tengo la integral de x a la n por dx, esto es igual, x a la n más 1 por n más 1 más una constante. Por ejemplo, aquí para x al cuadrado por dx, la integral. ¿Cuál es su respuesta? Sobre 3. Pero como no está definida, más una constante. ¿Cuál es la constante? Un número cualquiera. Un número cualquiera. ¿Pero cuál es ese número cualquiera? Puede ser 0, puede ser 5. ¿Qué pasa si es 5? Deriva el 5, ¿cuánto le da? Yo te digo x a la 3 sobre 3 más 5, por ejemplo. ¿Cuál es la derivada de esta función? Deriva eso de x a la 3 sobre 3. ¿Cuál exponente baja? Aquí a 3, x al cuadrado sobre 3. Más, y este 5, ¿cuál es la derivada del 5? 0. 0. Esto es igual a x al cuadrado. Ah, x al cuadrado es igual a. ¿Y esto hubiera cambiado si fuera 15? No. Si esto fuera 15 sobre 3, 15 sobre 38. No cambia. Significa por eso algunos textos dicen C. Hay gente que omite esta C porque ya se queda una C.
No me interesa. Es más, ahí siempre va el 0. Demuestre lo que es más 0. Entonces, usted puede escribir ese más C o no puede escribir. Profe, a la hora de evaluar es de menos A, ¿cierto? ¿Desde A hasta B? Sí, de menos A. Sí. Pero desde A hasta B. Y este va a coger siempre, primero el de arriba recoge y reemplaza el de arriba. Y le resta el de abajo. Ok. O sea, A menos B. Desde A hasta B. Listo, entonces mira, aquí vean qué, vean este ejemplo. Si f es una función cuya gráfica se ilustra en la figura 2, ya vamos a ver la figura 2. Y me dicen, g de x es igual a la integral desde 0 hasta x de f de t de t. Encuentre los valores para g de 0, g de 1, g de 2, g de 3, g de 4. Luego trace la gráfica y aproximada de g. Aquí. Miren la gráfica. Ahí está. Algún día cargará, espérenme. Ahí está. ¿Listo? ¿Quién es g de 0? Esa la función es g de 0. ¿Cuánto valdrá g de 0? 0. ¿Listo? No tiene altura, no, nada. 0. Listo. G de 1. 2. G de 2. G de 3. ¿Cuál será la integral desde 0 hasta 3? Intuitivamente. Sí, sí, bueno, intuitivamente yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo decir que esto sea un triángulo. ¿Puedo calcular el triángulo? Sí. Esto es más o menos también otro triángulo. Aquí. Y esto es un rectángulo. Yo podría sumar esas áreas y calcular el área. ¿Cuánto daría el área? Más o menos. El área entre 0 y 1, ¿cuánto valdría? 1. Base por altura. Base 1, altura 2. Me daría 2. Dividido entre 2 porque es un triángulo. Me da 1. Igual que esta, 1 y 1. ¿Y cuánto haría el área acá? ¿Del centro? 4. En total, ¿el área cuánto valdría? 6. Aquí me dice que es 4.3. Entonces 4.3. Vamos a ver cómo lo plantea el texto. Le digo por qué vale 4.3. Porque aquí el texto está tomando G de 3, G de 4 y G de 5, que son valores negativos. Pero si usted tomara solo desde el 0 hasta el 3, con certeza eso le va a dar 6. Usted ya lo vio gráficamente. Entonces, en primer lugar, observe que la G de 0, es decir, esto habla desde 0 hasta 0. ¿Qué área hay entre 0 y 0? Nada, es decir, ¿qué función me reemplaza esa área? Pues el 0, x igual 0, digamos. Esa es la función que me reemplaza. Listo. Se ve que G de 1 es el área de un triángulo, sí. Ya vimos que la integral entre 0 y 1 es esta. O sea, bueno, ya calculamos, hicimos los procedimientos eso, y va a dar 1. Significa que hay una función G de 1. No la conozco. El teorema fundamental del cálculo me dice, hay una función, no me dice cuál. Hay una función que si yo la evalúo en 1, me va a dar 1. Ahí está. No es más. Es eso. Para hallar G de 2, la integral desde 0 hasta 2 de una función va a ser la que usted ya calculó, que fue de 0 a 1. No sé si ya alcanzan a ver. Sí, sí. La que usted ya calculó, que va de 0 a 1, más la que va de 1 hasta 2. Es decir, 1 más 1 por 2 es igual a 3. ¿De dónde salió? O sea, que tenía 1, digamos una unidad cuadrada del primer triángulo que se formó, más la siguiente área, que eran 2 cuadrados de área 1, de base y altura 1. Es decir, usted ya tiene ahí 3. Estimamos el área desde 2 hasta 3, que es alrededor de 1.3, de manera que G2 de 2 hasta 3, ¿cuánto vale?
significa aproximadamente 3, más 1.3, 4.3. ¿Dónde está el error? ¿Por qué decimos que 6? Porque ya no salió el Dime. área del rectángulo, la de la semana. ¿Seguros? Vela. Ahí está. Ahí le está explicando. Ah, está pero lento. Entonces, todo lo que usted ya calculó, aquí lo está ahí. Ah, primero el tren. Ah, esto se tiene que. Otro que hace. ¿Tú le vas a restar? Desde que sea calculada por fracciones. Sí, eso es lo que está diciendo. ¿Y qué en el ejemplo aquí le está diciendo eso? Tengo una función que me explica este comportamiento. Tengo una función. Si yo le aplico integral, voy a encontrar otra función que me explica el área de ese comportamiento. Eso es lo que me dice el teorema fundamental de Kant. Hay una función, y es una línea, que conoce demasiadas funciones. Si existe esa continuidad entre cierto intervalo AX, le garantiza un teorema fundamental que hay otra función que le representa el área respecto a esa función al eje X. Eso es lo que saben. Y ahí le muestran el comportamiento. Empezamos a restar, etcétera, etcétera. Pero aquí, ¿qué hemos dado? Ah, bueno, esta es la definición formal de derivada, ¿se la recuerdan? Ya que sea recordado. Ah, ya, sí, ya casi acá. No, todavía no carga. Ahí G prima de. Dice que no admitido. Que ni el cable HDMI funciona hoy, ¿verdad? No. No. No funciona HDMI. Vamos al PC, aquí ya cargo el PC. Esta es la definición formal de derivada. ¿La recuerdo? X más h menos g de x. Si usted le restaba la variación, la recta tangente, entonces, sobre el h, pero el h que tiene que ser usted factorizado. Pues, esta es derivada. Esa es la derivada. Hay una función que ya es igual a la derivada. Ya conoce cualquier función derivada. Aplique ¿qué opción es? F de x. Ah, reemplace esto por la integral. Hay una función que me representa el área de esa función. Ese es lo que me está indicando. Ya le voy a contar. Aquí no lo subdividen en dos partes. Teorema fundamental de cálculo. Parte 1. Si f es continua sobre el intervalo AB, entonces la función g definida por, y nos dan el g de x definido entre A y B, es continua y derivable. Si existe la función, existe el área. Eso. Palabras más, palabras menos. Si hay camino, hay algo a los lados. En este caso, el lado de abajo. Obviamente tiene que ser función. No puedo calcular el área bajo la curva de una expresión que no sea función. A toda función se le puede sacar un área entre el eje X
a toda función. Raíz de x, se le puede sacar a Sí, claro. x al cubo. X igual 0. No, pues digamos que sería la única, pero su función x igual 0, ¿qué representa? No. Y nada, nada. Es una línea ahí, es el mismo de x. No está haciendo nada, digamos, es como la única. De resto, todas las funciones, no importa la forma que tengan, siempre y cuando sea función de línea entre el valor a y b, que puede calcularle área, ya sea por encima o sea por abajo. Pero también, o sea, la de X igual 5. X0 y Y0 también. X0 y 0. No, X0 y o sea, que no sé cómo se dice X0 y o sea, Y3. Y3. O sea, es que eso de Sobre el eje Y. Digamos, esta es mi función. Y igual 3. Usted grafica Y igual 3. X0. Todos los valores de X, ¿cuánto van a valer? 3. Entonces, ¿sí hay área? Bajo la curva. La única es X igual 0. Si usted grafica esto, X igual 0 le vale. Esta aquí. Sí, esa es la que le. Entonces, Y0 o X0. X igual 0. Pues Y igual 0. Son la. No hay área. No hay área. ¿Por qué? Porque es 0. No me muestran nada. De resto, todas las funciones. Es una curva. Una figura tiene área. Y la primera es que si hay camino, hay área. Además, aquí, bueno, aquí está la demostración. Seguros allá, etcétera. Nosotros no nos detenemos con las demostraciones. Ejemplo 2. Bueno, en realidad este ejemplo no me pareció tan relevante. Ya les van a compartir. El ejemplo 2. Encuentre la derivada de la función g de x que va desde 0 hasta x de la raíz de 1 más t cuadrado de t. Solución, puesto que f de t es continua, la parte 1 del teorema fundamental del cálculo sea. Y ya, listo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo en este ejemplo? En el ejemplo 2. Está cogiendo la variable que esté, porque es f de t, que es esa función. Expréselo como una función g de x. Le cambio ahora. Ya. ¿Dónde está el teorema? Que si hay una función de f, ¿cuál sería su, digamos, su otra función, su complemento? Esa no. Sí. Y ya. No es más. ¿Dónde sale esto? Mira, aquí de esto, lo que acabamos de ver aquí. G de x. Y miren que esta está G' de x. Es decir, ya le aplicó todo esto. No es más. Entonces, ese ejemplo realmente no es. Este tercer ejemplo ya está un poco más complejo. Demasiado contexto. Entonces, la fórmula, la integral desde a hasta x de f de t, puede parecer una forma extraña de definir una función de libros de física. Nos dan la función de Fresnel. S de x igual a la integral de 0 hasta x de seno de pi t cuadrado sobre 2 de t. Si usted integra eso, bueno, tanto aquí ni ya están diciendo la integral, significa que hay una derivada que equivale a esa función. No es más, solo está mostrando que hay una derivada que es igual a esa función. A ver, aquí muestra el comportamiento de esa función. Aquí está. Seno de pi x al cuadrado sobre 2. Mira, aquí está. Es f de x. ¿Sí? Está viendo que hay una relación entre una función. Coja cualquier función. Derívela. Listo, ya la derivé. ¿Quiere devolverse a la función que derivó? ¿Cómo lo hace? Con las integrales. No más. Difícil marcador verde. Esta es una función, f de x. La trajo por acá.
En este procedimiento está su derivada. Aquí está la derivada de S' de X. Hagan cuenta que en el texto no le muestran esto, solo le muestran la derivada. Si a usted le interesa ya esto, ¿qué es lo que hace? ¿Da? Integra. ¿Y qué obtiene? La misma función. La derivada es la inversa de la integración. Eso es lo que están diciendo. ¿Qué teorema fundamental del cálculo nos dice que existe f de x? Yo le voy a dar esta, pero no lo voy a llamar f de x, la voy a llamar g de x. ¿Listo? O sea, dice, a g de x ya es una derivada. Entonces, si le aplico la integral a esa g de x, ¿qué va a obtener? Va a obtener una f de x. Una función y ya. Ese es el camino que nos está mostrando ahí. De tanto ejemplo, tanta demostración. Es el teorema fundamental del cálculo. Bueno, aquí no me gustó mucho este ejercicio porque aquí ya utilizan el U. Y ese U lo vamos a hacer para sustitución. No sé si han escuchado los integrales por sustitución. Bueno, sustitución es que, digamos, la función es muy larga o muy confusa. Entonces usted simplemente coge toda esa función y la reemplaza por una letra. Y esa letra va a ser la U. Y después viene por partes, que ustedes lo han escuchado que la vaca, ¿sí? Una vaca vestida de uniforme, ¿no? Una vaca menos la vaca de uno. Sí, eso es por partes. Aquí la vamos a ver informal. Y no hay necesidad de aprenderse una vaca menos la vaca de uno. Porque aquí el profesor le da la fórmula, entonces no necesita estas cosas. Nos lleva a la segunda parte del teorema. Si f es continuo sobre el intervalo a, sí, tiene camino. Entonces la integral desde A hasta B se puede expresar como ¿qué? Como una resta de las funciones desde el punto más grande hasta el punto más pequeño. No es más. Hay una función. Usted conoce el camino. Esa función, o sea, la tiene ya para arriba, para abajo. Si usted logra detectar los extremos, puede calcular ¿qué? La distancia. Puede calcular ¿qué? Calculó la salida. Eso es el que es. Entonces el teorema fundamental del cálculo me sirve para saber que hay una función que me expresa la relación de otra función que yo estoy integrando. Y que si la tengo definido, como ya sé cuáles son los extremos, puedo calcular y asignarle un número a esos extremos. ¿Listo? Eso es lo que me dice el teorema fundamental del cálculo. Eso viene la demostración, etcétera. No nos detenemos en las demostraciones porque son muy teóricas. No sé. Bueno, aquí aparece el término antiderivada. La antiderivada de f, digamos, es la que estaba antes de la derivada. 2x es ¿cuál es la antiderivada? ¿Qué función derivé para que me diera f? La antiderivada es la función que venía atrás anterior. ¿Bien? Entonces, yo integrado de qué? Bueno, tengo una función. Aquí el texto dice, calcule su antiderivada. Es decir, ¿cuál va a ser? ¿Cuál estaba atrás antes de derivada? Bueno, y no sé si es el más C, alta constante. Más C. Ya te van a dar cuánto me. Por favor.
Continuamos. Demostración, no. Tírale X, no me interesa. Ejemplo 6. Aquí nos pasamos los anteriores, era muy teórico, no demostraban nada. Determine el área bajo la curva de la parábola y igual a x cuadrado desde 0 hasta 1. Una antiderivada de x al cuadrado es 1/3 de x a la 3. ¿Será que sí? La antiderivada de x al cuadrado, me está diciendo. ¿Cuál estaba atrás para que yo derivara? Sí. Tiene la función x al cuadrado. Antes de ese x al cuadrado hubo una función que derivaron para que era esa. ¿Cuál era? Claro, esa la sabes. La sacar rápido. ¿Listo? Pero entonces los textos no tienen. Antes de esa función había otra. ¿Cómo la llaman? Antiderivada. ¿Cómo usted la puede calcular? La integral desde de x al cuadrado por x. ¿De dónde hasta dónde nos dice? De 0 hasta 1. Listo. Y esta la puedo calcular con qué propiedad. Acuérdense, la integral de x a la n es igual a x a la n más 1 sobre más 1. Esto va a dar igual a x a la 3 sobre 13 doblado desde 0 hasta 1. Reemplazo. El 1 viene para acá, ¿cuánto leo? 1/3 menos el 0, 0, esto es igual a 1/3. Ahí está. Esta verdaderamente sí ya conocía la función que estaba atrás y podía calcular la integral para. Es eso lo que nos plantea la. Digamos que estas son las integrales más sencillas y pues, la mayoría de los casos, no todos, se desarrollan por este método. Simplemente usted reconoce qué función derivó para llegar a ese resultado. En este caso, 1/3. Es el área. Si usted grafica eso, hay una función f de x, que es el x al cuadrado, el f de x, que me muestra, digamos, el comportamiento. Hay una función que me muestra el comportamiento. Y hay otra función, esta función. Y otra función que me muestra el área. Entonces, cada vez que yo tengo una función que muestra la tendencia de comportamiento, hay otra función que me muestra. Es el teorema fundamental. Entonces, si existe una función de comportamiento y otra de área, significa que existe, cada función tiene antiderivada siempre y cuando esté definida. Este es un ejemplo sencillo. Este ya está un poco más complejo. Ejemplo 7. ¿Cómo? Sí, siempre y cuando esté definido. Existe una función, ¿no? Obviamente tienen que tener el comportamiento de una función, ¿no? Por ejemplo, esta de acá. Entonces, esto será función. Esta de acá. ¿Será función? No es función, ¿por qué? Porque para este valor de acá le corresponden dos imágenes y eso no puede.
¿Y por qué no puedo dar integral? Porque estoy calculando el área bajo la curva de calcular esta área de acá. Esta parte, esta área. Pero esta área de acá, mire, ya está contenida aquí en esta parte. Estoy repitiendo el área de acá. Ya sería en 3D, pero ya está otro asunto. La integral desde 3 hasta 6 de x de x. Nos dan esa expresión de x de x. De x de sobre x. Siempre te vas a quedar el símbolo integral, siempre. La S alargada. Va a haber un dx, bueno, un dt, un dx. Para indicar que está haciendo, que ya puede derivar. Algunos ejemplos presentan, digamos, como esa notación confusa. Entonces, usted siempre va a acordar que el de x viene solo. Entonces, deje el de x solo. ¿Qué va a tener? Tengo la integral que va desde 3 hasta 6 de x sobre x. Deje el de x solo, si me explico. Desde 3 hasta 6 sobre x de x. ¿Eso lo puedo expresar así? ¿Qué me haría falta? El 1. Ya está. Ya llegué a esa expresión que se está acá. ¿Usted sabe integrar eso? Pues sí, bueno, hay una regla. Otros dirían, es fácil. Este 1 sobre x lo voy a expresar 1 sobre x. Lo voy a expresar como x a la menos 1. ¿Verdad que sí? Entonces voy a obtener la integral desde 3 hasta 6 de x a la menos 1 por dx. Va a ser la actividad. Vamos para allá. Entonces, de x a la n más 1, es decir, va a quedar x a la 1, aquí menos 1, más 1 sobre el n. ¿Cuánto vale el n? Menos 1 más 1. Esto es igual a 0. No, ni siquiera es igual a 0. Puede hacerlo, la respuesta sería 0. Entonces, x a la 0 sobre 0. X a la 0, ¿cuánto me da? Esto es una indeterminación. Significa que esta integral no tiene sentido. Según este procedimiento, según esa resolución, no tendría sentido, sería algo indeterminado. Es por eso que ya viene definido. Es decir, cuando dice ya viene definida, es casi donde salga 1 sobre x, la respuesta va a ser la. Porque usted viene para acá y obviamente tiene este resultado. Una entidad de f de x igual 1 sobre x, es igual al logaritmo del valor absoluto de x. Y dado que x entre 3 y 6 podemos escribir logaritmo natural de x de tal manera que nos dice la anterior, entonces esta logaritmo natural de x va a ser para todo. Casi yo tenga 1 sobre x, integral de 1 sobre x. Usted ya sabe qué es logaritmo natural de x. Veamos el procedimiento. Bueno, desde 1 hasta x, decir logaritmo natural de x y a la hora de esta 3. Reemplazo en x. Logaritmo de 6 menos, bueno, logaritmo natural. Natural de 6 menos logaritmo natural de 6. Por propiedades de los logaritmos, ustedes ya vieron eso. La diferencia de logaritmos se puede expresar como el cociente de un solo logaritmo. El logaritmo de 6 menos el logaritmo de 3 es igual al logaritmo de 6 sobre el logaritmo natural de 2.
¿Cuánto es el logaritmo natural de 2? Bueno, aquí vámonos para el GeoGebra. Voy a graficar. ¿Qué? Y igual logaritmo natural de x. Ahí está. ¿De dónde decía? Vale, y otra era función y igual. 1 dividido por x. Ahí tengo tanto mi gráfica como de logaritmo natural, que es la de verde, como la de y igual, 1 sobre x, que está en azul. No sé si alcanzan a ver ahí. Me decía desde 3 hasta 6. Desde 3 hasta 6. ¿Qué área me están pidiendo? ¿Qué área me están pidiendo? No es decir, de 3 a 6. ¿De qué función? ¿De logaritmo o del x? De 1 sobre x. De 1 sobre x. ¿Listo? ¿Cuál es mi función 1 sobre x? La que está en azul. ¿Cuál es el área que hay desde aquí? ¿Cuál es el área? Aplico la integral y ¿qué obtengo? ¿Qué obtengo? Que esta área equivale a logaritmo natural de 2. ¿Listo? O sea, que el área de la misma De 1 sobre x. Logaritmo natural de 2. Que viene siendo aquí, este punto. No es más. Eso es lo que nos dice el texto. Ahí está. Logaritmo natural de 2. Entonces ya definimos 1 sobre x. Es su integral siempre va a ser 1 sobre x. Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. Preguntas, dudas, inquietudes. Teorema, más ejercicio. Vea, el caso de x al cuadrado. ¿Qué hicieron aquí con x al cuadrado? Algún día van a presentar. Así. Ahí está. De x al cuadrado. ¿Será que el logaritmo cuadrado? No. No, porque aquí sí ya me permite hacer la expresión. Y esto es lo que se tuviera la integral desde menos 1 hasta 3 de x sobre x al cuadrado. ¿Listo? Esta es esta misma. Pero lo voy a expresar aquí pues, como la integral desde menos 1 hasta 3 de 1 sobre x al cuadrado por dx. ¿Listo? Aquí el texto se pasa y dice, esto viene de esta forma. ¿Qué le hicieron? 1 sobre x al cuadrado es lo mismo que tener x elevado a la menos 2. Entonces, esto será igual a la integral desde menos 1 hasta 3 de x a la menos 2 por dx. Apliquen la regla de más 1 sobre x elevado a la más 1. Si me queda x elevado a la menos 2. ¿Cuánto? Más 1 sobre menos 2 más 1 elevado desde menos 1 hasta 3. Esto me va a quedar x
elevado a la menos 1 sobre menos 1. ¿Dónde aparece esta expresión? Miren, aquí ya aparece. El texto omite esta parte. Evaluar desde menos 1 hasta 3. Esto es lo que tiene que el exponente pase ¿no? positivo. Es decir, este menos va a pasar aquí. Menos 1 sobre x. Desde menos 1 hasta 3. Esto acá es esto mismo. ¿Qué fue lo que hice? El exponente lo volví positivo, viene para el denominador. X elevado a la 1. Y este menos 1 del denominador pasa a multiplicado por menos 1 sobre x. Esto es igual a menos 1 sobre 3 menos, el menos de la fórmula, menos 1 sobre menos 1. ¿Listo? Y esto es igual, a mí sí que es menos 4 tercios. Vamos a ver. Esto me da menos 1 y menos 1, pero sí, menos con menos va a dar positivo, entonces me da 1. Con este negativo me va a quedar menos 1. Menos 1 tercio. Menos 1. Por operaciones, 3 por 1. 4 y con este negativo, menos 4. Menos 1. Menos 4 tercios. Pues una 3. Y este menos 1, menos 4. Sobre. Ahí está. Desarrollado. Digamos, ¿qué nos muestra el texto? Entonces, ahí, para los que están en sus casas, les voy a mostrar que no nos muestra el texto de esta parte. Aquí. ¿Cómo llegaron a esta parte? De la siguiente forma. Expresaron que 1 sobre el x a la 2 es igual a x a la menos 2. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces, la integral de x a la menos 2, bueno, aquí de x, es igual a x elevado a la menos 2 más 1, menos 2, sobre menos 2 más 1. ¿Listo? Evaluado, obviamente, aquí desde menos 1 hasta 3. Menos 1 hasta 3. Se obtenía, haciendo este procedimiento, que esto daría x elevado a la menos 1 sobre menos 1. ¿Dónde aparece esta expresión? Mírela, aquí está. A esta expresión. ¿Listo? Ya simplemente reemplazar el 3, entonces para aquí el 3 en esta expresión. 3 elevado a la menos 1. Claro que eso usted también lo podía expresar como este negativo, este menos 1, va a pasar a multiplicar a todo el denominador, a toda la fracción. Y este x elevado a la menos 1 pasa al denominador, va a quedar solo x y aquí esta expresión me va a quedar. Y esto también lo puedo evaluar, miren, desde menos 1 hasta 3 y su respuesta sigue siendo esta, menos 4 tercios. Eso fue lo que se hizo. Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. Pregunta del teorema fundamental del cálculo. ¿Qué es el teorema fundamental del cálculo? ¿Qué quiere decir el teorema fundamental del cálculo? Una función es igual a la integral. Ahí está. Con cualquier función. Que para llegar a esa función, tengo que llegar ¿qué? La poder derivar. ¿Listo? Y si la derivó, significa que existe otra función. Si una función muestra el comportamiento, la tendencia, y otra muestra el área. Y la relación entre ellos es la derivada. ¿Listo? Y que si yo quisiera, solo tengo la función ya derivada, ¿qué hago para conocer la que se derivó? La integro y la llamo antiderivada. ¿Sí quedó claro? ¿Sí quedó claro? O sea, yo les puedo preguntar en el parcial, defina con sus propias palabras el teorema fundamental del cálculo. Y de 5 ejemplos aplicados a la ingeniería.
La primera parte sí, así. Y la hoy ensayo de 15 renglones donde muestra la importancia del teorema fundamental de cálculo a la ingeniería a partir del siglo XX. No, yo qué voy a preguntar eso. Ni siquiera yo me las sé. Teorema fundamental del cálculo, repa. Lo que yo. Si hay una función, Si yo integro esa función, significa que una función previa, que la llamo antiderivada. ¿Listo? ¿Y qué dice para que esa función que estoy integrando? La derive. ¿Listo? Es decir, usted ya aprendió límites, ¿sí? Ya sabe derivar. O sea, hasta aquí usted sabe derivar. Le están diciendo eso ahora, devuélvase un paso anterior. Y ese paso lo va a llamar integral. Para que me dé la función inicial. O sea, usted ya sabe derivar. Usted quedó en cálculo diferencial. Usted podía derivar todo, ¿sí o no? Cualquier función, regla de la cadena, por definición formal, por función. Usted puede derivar lo que sea. Se quedó con esa derivada, ya sabe lo que quiere decir esa derivada, que es la tasa de cambio, la razón de cambio, ¿cierto? Ahora el cálculo le dice, devuélvase, coja ese punto y devuélvase. Dice, pero es que yo no me acuerdo cuál fue. Pues no me preocupe, yo le ayudo. ¿Cómo? Con las integrales. ¿Listo? Y el resultado lo va a llamar antiderivada. ¿Listo? No es más. Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿No? Bien. Aquí me dice menos 4/3. Para empezar, observe que este capítulo es erróneo porque la respuesta negativa, ya que 1 sobre x al cuadrado mayor que 0, la propiedad 6 de las integrales establece que, ojo, vean, cuando es mayor que 0, el teorema fundamental del cálculo se aplica a funciones continuas. En este caso no puede aplicarse porque f de x no es continua de intervalo menos 1 a 3, ¿será cierto? Vamos a ver. Aquí va a tener mi función y igual 1 dividido entre x elevado al cuadrado. Dice que no está definida desde 1 hasta 3. Desde menos 1 hasta 3. ¿Por qué no está definida desde menos 1 hasta 3? Porque no alcanza a tomar el valor de 0. El valor de 0. ¿Listo? Entonces, para que esta integral realmente tenga sentido, tendría que estar emitiendo un 0. O tendría que haber un valor de 0. ¿Listo? ¿Por qué no tiene sentido? Porque es que entre más se aproxima al eje Y, puede ser menos 0.00001, que es el altura. No tiene imagen infinito. ¿Listo? Ese sería como el único caso. Pero si usted establece ya, digamos, esa área tiende a ser 0. El área tiende a ser 0. Usted ya puede decir que el área, desde menos 1 hasta 3, de inclusión x cuadrado, algunos dirán, pero ¿por qué negativa? ¿Por qué negativa? Si esto está sobre el eje X. ¿Por qué negativa? Porque el intervalo no está definido. Exactamente eso. ¿Listo? Simplemente estoy viendo el comportamiento de una función.